muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Por participar, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y de aprender de ustedes también, ¿verdad? Entonces sí, con esa idea, ¿verdad? Esas son un poquitito las experiencias que varios de ustedes han tenido en los cursos y que esperamos que se sigan replicando, ¿verdad? En el futuro, sobre todo em, para, ¿verdad? Poder expandir eso y apoyar a nuestros hijos, que son los que al final se ven afectados por las situaciones negativas del mundo, ¿verdad? Y sabemos que no es fácil, ¿verdad? Al inicio, entrar y compartir sobre las situaciones que están ocurriendo en mi familia, la relación que tal vez puedo tener con mi esposa o la relación que tengo con mi hijo. No es fácil, pero em, no, una de las cosas, ¿verdad? Que muchos comentan es que ustedes no son los únicos que están pasando por eso y esperamos que tener espacios para compartir sobre sus situaciones puedan ayudarles a, primero que nada, consolar su corazón y también encontrar soluciones que puedan aplicar en su vida. Entonces, en ese mismo sentido, hoy les traemos un testimonio, ¿verdad? De una pareja de padres que han participado en High Noon bastante, ¿verdad? Lo digo yo porque son mis propios padres, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos van a compartir un poco, ¿verdad? De cómo ha sido educar a hijos que han tenido que ir por todo el proceso de integridad sexual, ¿verdad? Por todo el proceso de vidas de fe, ¿verdad? Estar conectados, desconectados, así. Y eventualmente, ¿verdad? Como eh, llevar a sus hijos a la bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue la posición de ellos como padres al respecto? Y compartir un poco de esa experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a invitar a la familia Barrantes Pineda, ¿verdad? Fernando Barrantes Elizondo y María Teresa Pineda Cordero. Entonces, démosles un fuerte aplauso. Bienvenidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, bueno, un placer, muy contento de compartir con ustedes. Este, Verán que no me siento en la más mínima obligación, ¿verdad? Para mí es un placer realmente poder aprovechar esta oportunidad que me da Jainun. Me pidieron que si podíamos dar un testimonio y con mucho gusto, de verdad, de todo corazón, compartir nuestras experiencias como familia, porque no solo nuestros hijos están en Jainum, sino también mi esposa y yo hemos participado, como bien se ha dicho en el video. Quiero rescatar qué, qué siento cuando miro un video como el que acabo de escuchar, personas que conozco y personas que no conozco, pero unidos con un sentimiento muy en común, ¿verdad? Un sentimiento de experiencias compartidas, casi que lo que voy a es a, casi pudiera replicar lo que se ha dicho en el video por cada uno de los hermanos y hermanas, padres que han compartido su testimonio. Pero yo le llamo a ese video, le podría decir una frase. Se llama Cultura del Corazón. Para mí, el video que acabamos de participar se llama Cultura del Corazón. Esa cultura que los padres verdaderos nos han enseñado y nos han explicado, ¿verdad? Pero que a la hora de la práctica a nosotros, padres, nos ha costado muchísimo, muchísimo, pues reflejarlo, practicarlo, ejemplificarlo y también transmitirlo a nuestros hijos. Bueno, yo quería pues hablar un poquito de cómo conocimos Hainun. Primero, Hainun lo conocimos gracias a nuestros hijos, que fueron los que primeros se involucraron en Hainun. Luego tenía una idea, por ahí me identifiqué con una hermana que habló esa barrera que todos tenemos, ¿qué será Jainún? ¿Verdad? Todo eso pasó por mi mente, ¿verdad? Y también tenía el pensamiento de que Jainún es
una organización que trata específicamente el tema de la sexualidad, ¿verdad? Y con la finalidad de poder lograr que los jóvenes puedan superar sus sombras, eliminar esas sombras. Pero ¿cómo podemos nosotros eliminar las sombras? ¿Verdad? Cuando la misma Madre verdadera ha pedido, ha llamado, ha denominado a nuestros hijos de segunda generación, agua pura. Qué bonito, ¿verdad? El agua pura, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de una cosa, de un aspecto muy importante. ¿Es fácil para nuestros hijos ser agua pura en este mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será fácil para nuestros hijos ser agua pura? Son muy hermosas las palabras de la Madre verdadera. Pero ¿qué pasa con aquel chico, aquella chica, aquel joven que tiene sombras, ¿verdad? Pues ahí debería de haber una una herramienta, un camino para que nuestros hijos pudieran salir de esas sombras. Pero resulta que a veces nos cuesta muchísimo dentro de nuestra comunidad de familias poder crear ese ambiente que nos dé confianza. Pues les comento que eh, mi esposa y yo tenemos sombras porque no somos una pareja ideal, ¿verdad? No hemos ido. La comunidad de Costa Rica sabe muy bien el curso como familia que hemos llevado, pero había un gran problema. Yo personalmente me sentía que era la única familia bendecida en Costa Rica que tenía problemas. Entonces o sea, yo imaginaba que la familia Barrantes Pineda éramos los que menos buen ejemplo dábamos, porque de ahí, las diferentes dificultades que enfrentábamos en los cuatro grandes reinos del corazón, como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, nos costaba practicarlo bien. Y honestamente no le estábamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Llegó el tiempo de la bendición. ¿Y, y qué autoridad podíamos tener mi esposa y yo, verdad? Para decirle a nuestros hijos, miren, tienen que ir por el camino de la bendición, que aquí, que allá, cuando ellos mismos veían nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras dificultades. Entonces, ¿cómo hacer? Pero nuestros hijos estaban en Jaino, ¿verdad? Y yo pensaba que Jaino solamente funcionaba para los jóvenes, ¿verdad? Pero me di cuenta que habían programas para padres y a mí la escuela de padres, la palabra escuela de padres, si alguno de nosotros supiera algún libro, ¿verdad? Que cuando recibimos la bendición nos dieron el manual, ¿verdad? De ser buenos padres. Pues bueno, tenemos 32 años como familia bendecida y ese manual yo todavía no lo conozco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ojalá hubiéramos tenido ese manual. Pero resulta que, gracias a nuestros hijos, encontramos Jainun. Y gracias a Jainun nos dimos cuenta que había un programa de escuelas para padres. Ahora, ¿qué ha hecho Jainun en nosotros? Pues bueno, cada noche, hacemos oración para dar las gracias. Dar las gracias de ver a nuestros hijos con sus luchas, con sus dificultades, con sus desafíos, lo que sea, ¿verdad? En primer lugar, no somos una familia perfecta, ¿verdad? Nos falta muchísimo, pero encontré un lugar donde podía hablar, como lo dijeron muchos hermanos en el video. Había un ambiente, donde podía yo ver ver que no era el único que estaba con las luchas y darme cuenta que habían otros padres de otros países incluso, ¿verdad? Donde podía yo compartir mis situaciones, mis preocupaciones, cómo educar a mis hijos, cómo hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, porque a veces le dejamos que puede ser, podemos cometer el error, porque hay una responsabilidad compartida
Y es no solamente pensar que la iglesia, que nuestra comunidad es la responsable de la educación de nuestros hijos de segunda generación, sino que hay un componente fundamental que es la educación que nosotros le transmitimos y no con nuestras palabras, no con nuestros sermones que podríamos decirle a nuestros hijos, sino con nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces yo encontré un lugar donde podía abrirme y esa fue mi principal experiencia en Hainan. Y vi que mis hijos se habían abierto y me percaté de sus situaciones y de sus luchas, ¿verdad? Mis dos hijos mayores, tenían, interacción con la pornografía y con la masturbación y encontraron un lugar donde podían hablarlo, donde lo podían expresar. Una vez un hermano me dijo, es que a mí no me gusta Hainun porque Hainun es como un confesionario, ¿verdad? Es como un, ¿verdad? Y no es confesión, es compartir luchas comunes, situaciones comunes, cómo cada persona puede, encontrar alguna manera de superar esa sombra y cómo eso que expresa esa persona me puede servir a mí para ser una mejor persona basado en esos principios, como ustedes los escucharon, ¿verdad? Integridad, responsabilidad, este, coraje, gracia y y ya se me olvidó. y, Honestidad. y honestidad. Bueno, claro, honestidad, ¿verdad? Entonces, esos principios uno los vive en Jaino, en los grupos, ¿verdad? Compromisos que tienen las personas al participar en los grupos. Entonces, yo estoy aquí no porque quiero, mira, voy a figurar y, ¿verdad? Vamos a hablar bien y nos vamos a agarrar de la manita, mi esposa y yo, y tenemos que aparecer, ¿verdad? Una pareja ideal. No, no, ustedes conocen nuestras luchas, ustedes conocen nuestras dificultades, pero aquí estamos porque somos familias que, igual que ustedes, tenemos diferentes luchas, diferentes desafíos, y esa es la función de Jaino. Por eso, yo, como lo menciono, no me canso de poder compartir, mi gratitud en primer lugar a Jaino y instarlos a ustedes a que se acerquen a participar, porque los principales beneficiarios son ustedes. Y me llamó mucho la atención un comentario de una hermana que dice, es que yo quisiera que aquí los hombres, efectivamente, hay más hermanas que hermanos en esta comunidad de Jainun. Porque aquí faltan los papás, faltamos los papás, ¿verdad? Los grupos de mujeres sobran y los grupos de hombres, estos chicos tienen que andar llamando, hermanos, mire, no puede participar. Yo estuve en grupos que se cerraron porque por falta de participación, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el grupo? Hay pocos, solamente habían tal, mire, don Fernando puede estar en otro grupo. O sea, andamos buscando y cuando yo estoy participando y escucho los testimonios, las experiencias de los hermanos, ahí los que han participado conmigo saben mi frase. Ojalá hubieran más hermanos aquí. Ojalá hubieran más hermanos. ¿Cómo hago para grabar esto y poder compartírselo a los hermanos? ¿Verdad? Es increíble, es increíble. Esa es mi experiencia en Hainan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias. No, yo, quítame Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Recuerdo esa frase de Hagnon. Muchísimas gracias por invitarnos, por invitarnos a bueno, a todas las invitaciones. Yo soy media adicta a Hagnon, entonces cuando veo ahí cortos y largos y voy en inglés, en español, todavía en ruso no lo he visto, pero en japonés también, definitivamente soy fanática. Y bueno, en este momento no estoy de colaboradora por cuestiones técnicas, pero bueno, como decía Fernando, para mí, y lo he escuchado de dos o tres personas, lo que le hacía falta, qué sé yo, nuestra comunidad no es perfecta,
¿verdad? Nos falta mucho, pero tenemos a los padres verdaderos, tenemos el principio divino, tenemos a la madre verdadera, tenemos los padres celestiales, el amor verdadero, muchas cosas que son muy valiosas, ¿verdad? El Chon Shin Won ahora, pero resulta que algo que era muy notorio es que esa confianza de si cuando tienes algún problema ir y contarlo, y no sentir juicio. Yo recuerdo que una de las hermanas ahí dijo no juzgar, no sentirse juzgado, pero una situación, porque la mayoría de los que estamos aquí, que conozco a muchos, es gente de fe, pero así uno cada vez que conoce más y más su historia, es gente que ha superado tantas y tantas situaciones, ¿verdad? La familia que no estaba de acuerdo con que recibiéramos la bendición, nos emparejan así, agua y el aceite, ¿verdad? Y de un día para otro vas y te tienes que casar para la eternidad. Pero entonces vienen nuestros hijos y uno asume que ellos van a seguir el camino de uno. Y uno también quisiera tenerlos en una burbuja, pero es imposible porque va en contra de lo que tanto padre como madre nos han dicho que es ir y dar testimonio y salvar, ¿cuántos? 7, 8, 9, 10, 12 millones de personas que están en el mundo. Primero dice que toda la humanidad, después dice que la mitad, después que una tercera parte, ¿verdad? Y entonces es imposible que nuestros hijos permanezcan cerrados en nuestra casa. Pero cuando salen, se encuentran con sexo desde la mañana hasta la noche, y digo toda la noche porque en pandemia mi hija era búho y entonces pasaba despierta a las 5 de la mañana se iba a dormir. Y entonces, si no estaba hablando con amigos, estaba viendo videos, estaba escuchando música, eh, y simplemente, o sea, desde pequeños, usted ve TikToks donde hay, lo más emocionante es ver a dos niños besándose, ¿verdad? Es la cosa más maravillosa y les ponen 2.4K de maravilla y entonces se están fomentando, y eso sí es un niño y una niña, porque hay otro montón de cosas, pero entonces uno viene y dice, bueno, no, hicimos seminarios, ¿cuántos seminarios hicimos del principio divino? 20 seminarios del principio divino. Ah, con eso, desde chiquitos, ¿verdad? Y padre decía que le leyéramos, pero la realidad es que el mundo los bombardea, entre ellos, y esas hombres de las que dice Fernando no es, bueno, caímos y nos traicionamos y somos, vemos pornografía y somos, no, 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 son simplemente cosas de carácter, de temperamento, de que no estamos de acuerdo, de alguna y otra cosa, pero entonces eso influye en nuestros hijos y resulta que en la calle tienen amigos. La iglesia es muy cuadrada, para no decir que es un triángulo a veces, ¿verdad? Y entonces los chicos no tienen la confianza de compartir y entonces de pronto si a una le gusta y dice, es que hay un compañero ahí en la clase que me gusta, pero no, 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 no se puede tener novio, no se puede tener eso. Y entonces entran en conflicto dentro de la misma iglesia como pares, y eso nos pasó con nuestra hija menor sobre todo, que las que la conocen es demasiado afectiva y entonces ella no tenía sentido de comunidad. Y es algo que a mí me impacta porque, bueno, el mayor, Fernando Andrés, conoció a Hainun en Corea porque cuando empezó Top Gun en el 2016 fue inclusivo Hainun y era tratando de romper muchas barreras que no lo lograba. Y ahí se dio cuenta él de que él no era el único con problemas, ¿verdad? Que si bien uno se había dado cuenta, o de pronto yo le preguntaba, ¿y esta página por qué? ¿Y esta por qué? Y aquí y allá, pues lo más fácil era decir que no y uno decir todo marcha bien porque son segunda generación, porque están. Luego el Héctor, que lo conocerán algunos, este, demasiado enamorado, muy poético, romántico, y entonces él sí se enojaba y venía y me decía sus cosas, y él por su cuenta buscó ayuda con el líder nacional que no sabía qué hacer, entonces se lo mandó al segundo a su mando y el segundo a su mando se lo mandó al tercero a su mando hasta que alguien llegó y dijo, mira, hay un programa ahí de Hainú que ayudan con problemas cuando uno tiene problemas así como demasiado enamorado y ve pornografía y verdad y esto y lo otro, y entonces se metió en Estados Unidos. Y fue muy impactante porque cuando Karina pudo venir aquí, ver que Karina tomó horas de su tiempo nocturno, de que no pudo descansar después de 3, 4 días de seminario. Y estuvo hablando con cada uno de los chicos, dándoles consejos, escuchándolos, persona por persona, haciendo apoyo. Y yo lo veo ahora con los chicos que están de coordinadores apoyando en los grupos, están escuchando a sus hermanos
no solamente en la fe, sino con los que crecieron, ¿verdad? Y con segundas y tercera generación y primera generación de todas partes del mundo, cuando hablen el mismo idioma, pero si no, pues ahí existe el traductor, pero que se apoyan y tienen conversaciones de media hora de apoyo y dice, y si necesito más información, te puedo llamar durante la semana y entonces ya no tienen tiempo para sí, sino que tienen servicio. Eso para mí fue muy impactante, porque a veces uno como padres, pues quiere darle el principio divino, versión Fernando, versión Teresa, versión, ¿verdad? Y se cansan de uno. Lo mejor es coger información de sus amigos porque es muy divertido en la calle, ¿verdad? Ellos sí lo entienden, uno no lo entiende. Y entonces encuentran dentro de la comunidad gente que los puede escuchar, puede tener esa confianza de no contar, de no ser cómplice en el sentido de, mira, vámonos y nos tenemos, y nosotras tres tenemos novios, ¿verdad? Y no le contamos a nuestros papás y nos escondemos y entonces los fines de semana decimos que vamos a hacer trabajos y lo que vamos a hacer es a ver a los novios. No es una cuestión de ser cómplice, sino de ser esa parte de luz que da directo para que entonces esas sombras desaparezcan. Y que uno, por más como papá quisiera, ¿verdad? Tener esa comunicación y nosotros hemos tenido ahí, Fernando lo ha dicho, bueno, mis papás son como demasiado sinceros, ¿verdad? Esa es la parte de la honestidad y de la integridad, ¿verdad? Y bueno, alguien hizo algo malo y dice, sí, lo hice, sí, sí, aquí estoy, yo lo hice. Y somos muy honestos, de pronto no funciona porque hay un sentido de responsabilidad, pero falta ese sentido de coraje de sus iguales, ¿verdad? Y decirles, mira, si yo no tuve ese problema, yo sé quién lo tuvo. Mira, un segunda generación que es de Inglaterra, un segunda generación que es de Japón, que todo el mundo adora a los japoneses porque Japón es número uno, ¿verdad? En el mundo. Algunos dicen que es Corea, pero otros dicen que es Japón. Pero entonces ellos pueden encontrar a gente que ha pasado por allí y que si no sufrió las mismas situaciones como segunda generación, como tercera generación, y las superó y los apoya y los lleva, los acompaña, los aconseja y dice, y si no sé, te puedo preguntar, puedo hacer. Y algunos que son menos tímidos, pero bueno, ustedes no creerían que mi hijo mayor es tímido, pero sí es tímido, pero bueno, ahí lo ven, ahí lo oigo hablando y hablando y hablando, y entonces yo digo, bueno, ¿y la timidez? ¿Qué pasó con la timidez? Bueno, la superó, la tiene que superar. Pero entonces, como decía Fernando, hay hermanos, y en Brasil mismo, ahora que hubo este tour de América Latina de Hainun, eh, digamos que hablar de pornografía y de sexualidad y promueve la caída. Y no, no. El mundo promueve la caída, ¿verdad? Porque no está impidiendo que la caída suceda. Lo que está ahora diciendo es que está bien que hombres con hombres, mujeres con mujeres, grandes con chiquitos, chiquitos con grandes, gordos y flacos, ¿verdad? Entonces el mundo no la impide, ¿verdad? Entonces es más bien encerrarse, y encerrarse es imposible porque entonces es desconectar y metámonos en una cueva. Pero entonces no es el no hablar del tema, porque si bien es prevenir, como nosotros tratamos de hacer con el principio divino y con todos los seminarios que se hicieron en Costa Rica y en América Central y en otros países y en otros lugares del mundo, el asunto es que las cosas pasan. Y a mí me conmueve cuando yo escucho papás que dicen, bueno, mis hijos son muy buenos, mis hijos son muy buenos y no ha pasado nada con ellos. Y yo, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo misma, ya mayor y tal, uno sale y le coquetean a uno, le dicen cosas, pasa esto, pasa lo otro. Entonces, si uno que ya está viejo y con mucha historia, suceden muchas situaciones que uno tiene que mantener la fe, ahora a ellos que les cuesta más. Por eso decía que en el caso de Karina, que vino acá y que estuvo y que pasó tiempo y escuchó a los chicos y dio consejos y habló con los padres y no solo habló con los chicos, sino que con los papás y decía, yo aconsejo esto, esto, por mi experiencia, yo fui a un seminario, ¿verdad? De 2 años, entonces en Costa Rica no lo teníamos, entonces nuestra hija fue allá y se identificó con más segunda generación y ella nos contaba, mamá, es que aquí son felices, aquí escuchan música, es que allá no escuchan música, ¿verdad?
tal vez lo escuchan a escondidas, pero no era la misma música que yo escuchaba ella y no porque en la iglesia tenían que aparentar. Entonces, ese sentido de el coraje y la responsabilidad que tienen que tomar, porque si bien pueden ser tímidos y no contarlos, pero no lo cuentan porque no están seguros, una, de que va a haber alguien que los vaya a entender, que vaya a tener discreción, que es algo que se promueve en High Noon, en los grupos, me consta, ¿verdad? Podemos hablar de cosas y sabemos que lloramos todas, ¿verdad? Nos pasaba. Luego, gente hipersensible como Alcira, yo recuerdo que de pronto me llamaba y me decía, te puedo hablar con vos, vieras que he estado pensando en vos, o Elena que tiene esa asertividad de llegar y escuchar a, no sé, 5 o 6 personas y yo en 2 computadoras y decir, falta Teresa, y después ella viene y dice en 3 frases algo que da justo en el punto. Y entonces uno encuentra gente no solamente de fe, no solamente de corazón, no solamente sabia, pero que puede consolarte, consolar a Dios, consolar a otros. Y no es que uno tiene la receta y mis consejos y mis situaciones, porque justo ayer estábamos con Carmen en un grupo y las hermanas de Bolivia, que son muchísimas y que son jóvenes con niños, entonces preguntaban sobre consejos para mantener la intimidad y la buena relación entre familia, entre la pareja, ¿verdad? Y la intimidad. Y entonces yo remito a padre y remito al tío Jorge que da ciertos consejos ahí. Y, pero no es solo eso, sino es el hecho de compartir, de poderse sentir apoyado, de poder ver esa luz que va quitando sombras, que al final, creemos que nosotros por ser miembros en automático y siguiendo el principio divino a los padres verdaderos, nuestros hijos reciben la bendición. Y perdón, pero no es así. O sea, lo hemos visto. No todos los segunda generación quieren recibir la bendición. Ya el mundo dice que no hay que casarse. ¿Para qué casarse? ¿Verdad? Es muy complicado, pero nosotros todavía les pedimos que vayan a la bendición. Y Hainun realmente promueve eso. Yo lo he visto con los chicos en los grupos de jóvenes. Se va preparando para que si necesitan repetir varias veces el mismo curso de ascender de integridad, integridad sexual, todos esos, si tienen que repetirlo las veces que lo quieran repetir y que tienen esa llamada de apoyo, en la que ellos, si han caído, si de pronto se sienten débiles, si se sienten deprimidos, tienen a alguien con quien contar. La meta final es prepararse para la bendición y superar esto sin importar las circunstancias. Ya sabemos que hay el vino de la gracia, ya sabemos que Madre quiere cada vez más jóvenes, ya sabemos que los números son importantes, pero el hecho de que te preparan, yo recuerdo cuando vino Benji a Costa Rica, íbamos del aeropuerto bajo un aguacero, que el carro básicamente flotaba, y entonces Robert, el esposo de Karina, dice, yo no sabía nada de Costa Rica, y entonces pero mentiras, porque había investigado y entonces había encontrado información y viene y me dice, realmente tu hijo lo vi llorar. Nosotros no fuimos a Corea cuando recibieron la bendición y me dice, yo vi a Fernando llorar como nadie cuando recibió la bendición. Y yo sé, por todo lo que hablé con él, que estaba preparado para recibir la bendición. Y fue un curso larguísimo porque estaba en medio del COVID, ¿verdad? Cada bendición es diferente, unos son más rápidos, unos luchan con la comunicación, otros luchan por, no sé, por la parte de salud, por la parte económica, por la parte de ubicación, lo que sea. Pero entonces, todos los chicos de High Noon que yo he estado y he escuchado, la meta es formar buenas familias, no solo la bendición, sino la familia. Y no se acaba con que reciban la bendición, porque recuerdo que cuando recibieron la bendición, la gente nos felicitaba y yo sentía cada vez más y más pesado porque decía, bueno, ahora esto tiene que funcionar, porque ya tienen la pareja, pero tiene que funcionar. Entonces, no es solamente recibir la bendición y ya todo quedó color de rosa, porque vienen otras situaciones. Vienen situaciones cuando tengan hijos, dónde van a vivir, cómo van a vivir, y siempre hay tentaciones y hay circunstancias. Entonces, High Noon está en todos los niveles, o sea, no tenemos una de kinder, pero para eso están los papás, ¿verdad? Pero sí, ya hay segunda, tercera generación comprometida. Ahí vi a Araceli que llegó a Las Vegas el domingo, la felicitaron, la saludaron, está allá.
tenemos muchos latinos que han emigrado a Estados Unidos y han colaborado. Y aquí está el Señor del Tiempo, entonces se lo recomiendo, se lo recomiendo. Uno encuentra hermanos de corazón, de la misma edad, más jovencitos, más grandes, pero definitivamente la gente que no le gusta High Noon es porque no se ha dado la oportunidad de conocerlo. A los jóvenes les gusta, se sienten a gusto y poco a poco van contando, ¿verdad? Sus situaciones. Y no es el hecho de que, porque yo no tuve ni, qué sé yo, soy virgen y no tengo problemas de pornografía ni de masturbación, no puedo colaborar, se puede colaborar, porque se valen todas las perspectivas, o sea, no es una cuestión de que, las ovejas negras van por High Noon, ¿verdad? Y las pintadas también hay de otros colores. Entonces, recomendado 100%. Los libros que sacan, los videos que sacan son muy valiosos, El así centro del universo. el centro del universo, sí, y las otras traducciones. Sí, yo quiero agradecer porque Jaino me ha ayudado a lograr más empatía entre hermanos y hermanas. O sea, yo he logrado tener más empatía para entender especialmente a mis hermanos mayores, familias mayores que van adelante, que van abriendo camino, que van luchando. Y justamente, gracias a Jaino, incluso cuando ahora hago oración, no solamente oro por mis hijos, sino que oro por sus hijos, por los que están aquí, muchos de los que están aquí, yo oro por sus hijos. Y si no conozco los hijos de tal hermano o tal hermana, yo los pongo en mi oración, porque nuestro tesoro mayor es nuestra querida segunda generación. Ese es como le dijo la madre, son el alfiler que ella espera, que ese alfiler sean esos hijos de piedad filial que ella espera. Entonces, gracias a Jaino, incluso mi oración se amplió. Mis condiciones de oración se ampliaron porque me siento realmente con mucho más en familia al conocerlos a ustedes. Y ustedes saben que yo oro por sus hijos para los que me conocen y no lo digo de mentira. Y fue gracias a Jaino y entender el esfuerzo que hacen nuestros hermanos mayores. O sea, yo soy mayor, pero todavía hay otros que van adelante. Entonces, en Jainun usted ve a los que van más adelante, los que ya tienen nietos, los que tienen hijos en proceso, los que ya están bendecidos, los que no quieren recibir bendición, todo ese universo. Entonces, es importante que usted se inscriba. Si tiene un caso como Adiel, ¿verdad? Adiel y Midori, que tienen a Koichi recién nacido, también entren a Jainun. Eso sirve también para recordarnos a nosotros cuando teníamos a nuestros niños pequeños. O sea, es de todo es válido, todo es válido. Entonces, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Eso. Muchas gracias por compartir su experiencia. Em, Gracias por abrirse y esperamos, ¿verdad? Que les sirva. Sí, ahí les puedo decir, ¿verdad? Que en mi caso, Tainun nos ayudó mucho en la familia a saber cómo conversar, porque, como decían mis papás, ¿verdad? Nosotros somos muy honestos, pero a veces hablamos todo gritando, ¿verdad? O cosas así. Entonces, gritando nadie escucha nada, ¿verdad? Era una competencia más de quién gritaba más alto, así, en lugar de escucharse. Entonces, eso, poder tener conversaciones más tranquilas, de cosas así, más honestas, em, ayudó algo mucho, que eventualmente, ¿verdad? Nos ayudó a mis hermanos y a mí a lidiar con nuestras propias situaciones, y sí. Em, Muchísimas gracias por ver hasta el final. Solo quería recordarles que si quieren ser parte de esta experiencia, por favor, únanse a nuestro grupo de WhatsApp de eventos. Es el único lugar en donde vamos a compartir en nuestras redes sociales. Todo esto va a estar en la descripción del video. Y bueno, muchísimas gracias y espero verlos en la próxima.